Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este Congreso Internacional de Comunicación para la Transformación Ecológica y la Economía Azul. Me acompañan en esta mesa inaugural Celsa Monrós, directora general del Cambio Climático de la Generalitat Valenciana, y Francisco Fernández, codirector académico del Congreso y además profesor del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universitat Jaume I. En primer lugar, le voy a ceder la palabra al profesor Francisco Fernández. Muchas gracias, rectora. Rectora de la Universitat Jaume I, directora general del Canvi Climàtic de la Generalitat Valenciana, representants de les entitats col·laboradores amb aquest congrés, DIRCOM, AdComunica, Associació de Periodistes d'Informació Ambiental, Unió de Periodistes Valencians i Associació Catalana de Comunicació Científica, ponents, assistents, amigues i amics tots. Gracias por acompañarnos en este primer Congreso Internacional de Comunicación para la Transición Ecológica y el Cambio Climático y la Economía Azul. La pasada semana enterrábamos a uno de los grandes referentes de la comunicación, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, Joan Costa. Murió a los 96 años de edad después de una dilatadísima trayectoria profesional y académica, tan intensa que la semana anterior estaba todavía dando clases y dirigiendo varios programas de comunicación corporativa en Iberoamérica. Costa fue nombrado doctor honoris causa por esta universidad en 2006, en este mismo salón de actos, y en 2016 participó activamente y de manera desinteresada en la creación de la marca de comunicación de nuestra universidad. Costa era un maestro de los aforismos, un sabio, y uno de los más famosos sintetizaba toda la actividad del director de comunicación. Venía a decir, la comunicación es acción y la acción es comunicación. En un escenario como el que nos encontramos tan complejo, en el que nos enfrentamos como sociedad a la mayor disyuntiva de nuestra historia, la transición ecológica o la extinción no solo de nuestra especie, que quizás sería el menor de los males, sino de todas las especies y de la vida en el planeta, la comunicación tiene que tomar un partido activo para transformar esa comunicación en acción, en una acción a favor del cambio climático, a favor de la transición ecológica y a favor del planeta y de la naturaleza, pero no de una manera reactiva, sino activa. La acción comunica. El papel de los gobiernos, de las empresas y también de los ciudadanos, de todos y cada uno de nosotros, comunica, porque lanza un mensaje a la sociedad. Esa doble actividad de la comunicación, que como decía Costa, es acción y es comunicación en sí misma, está en el ADN de este Congreso. Un Congreso que tiene como objetivo dar a conocer la importancia de la comunicación a la hora de crear conciencia social, a la hora de que todos y todas tomemos conciencia del grave problema ante el que nos enfrentamos. De toda la tecnología desarrollada por el ser humano, sin duda, la más importante es la palabra, la materia prima de la comunicación, esa que nos permite explicar el mundo, pero también transformarlo. La palabra ciega a los hombres y los lleva a la guerra, incluso ahora, en pleno siglo XXI, aquí al lado, en Europa. Pero la palabra también nos une y nos inspira, nos crea sueños y esperanzas como las que nos permitieron llegar a la Luna, o crear cadenas de solidaridad y aplausos como las que repetíamos cada tarde a las 8 de la tarde en honor de nuestros sanitarios y que no deberíamos olvidar tan pronto. Esa palabra es la que ahora debe tomar partido a favor de la transición ecológica para que todos y cada uno de nosotros situemos en el centro del debate público el momento histórico al que nos enfrentamos. Nuestra responsabilidad es utilizar esa tecnología, la tecnología de la palabra, para transformar el mundo y transformarlo en positivo. Este primer Congreso Internacional de Comunicación para la Transición Ecológica y la Economía Azul no hubiera sido posible sin el patrocinio de la Generalitat Valenciana, en especial de la Consellería de Universidades, a quien quiero agradecer su apoyo. También de la Universitat Jaume I y de todo el Departamento de Ciencias de la Comunicación, así como a los miembros de los comités científicos y comités organizadores. Quiero tener un especial reconocimiento a mi compañera Susana Barberá, María Josep Picó y Rosana Sanaguja por su colaboración durante estos meses de organización del Congreso. También a los técnicos audiovisuales del Laboratorio de Comunicación de nuestra universidad, del LabCom, y en especial a los alumnos y alumnas de la Agencia Amalgama que nos han ayudado en toda la organización.
Costa, a quien me he referido al principio, en otro de sus aforismos que eligió la familia para despedirse de él el viernes en el funeral, decía «Soc jove perquè tinc projectes, si fos vell tendría records». Esta es una universidad joven y tiene proyectos, y uno de esos proyectos es este congreso en el que queremos que la comunicación actúe como revulsivo y como motor de cambio. Esperemos que el proyecto nos inspire muchos años. Muchas gracias. Y a continuación tiene la palabra la directora general de Cambio Climático, Celsa Monrós. Moltes gràcies, rectora de la Universitat Jaume I, Eva. Gràcies a Francisco Fernández, codirector del Congrés. Donar-li enhorabona per els 3 dies de congrés, un congreso internacional que aúna comunicación y cómo transmitir esa transformación ecológica y economía azul necesaria para dar respuesta a la emergencia climática. La semana pasada, hace 2 semanas ya, se cerraba la COP27, una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno donde más de 200 naciones intentan llegar a acuerdos sobre cómo dar respuesta a la emergencia climática. En la apertura de la cumbre, Antonio Guterres, el presidente de la ONU, decía que vamos en un camino que conduce al infierno. Son adecuadas las palabras, nos ayudan a tomar la acción. Yo creo que en un momento de emergencia real, donde la ventana de oportunidad para la acción es tan estrecha, el acertar en el tono, en el mensaje, en los datos, en la información que damos es fundamental. Por eso quiero daros la enhorabuena por la organización de este congreso, que creo que ha acertado totalmente en la filosofía y en el objetivo de una necesidad que es cómo comunicamos, qué comunicamos en esta transición ecológica. Decíamos que la cumbre no ha sido suficiente. No ha sido suficiente. ¿Qué esperábamos de la cumbre? ¿Cuáles han sido los acuerdos que se han alcanzado? ¿Son suficientes? ¿Qué significan en nuestras vidas? ¿Qué significan en nuestra economía, en nuestra sociedad? ¿Qué van a mejorar? ¿Qué van a pedir que sacrifiquemos? Todos esos son mensajes que tienen que llegar a la sociedad, a la economía, a las empresas, porque necesitamos que se activen, a las administraciones. Tenemos que cambiar totalmente nuestra manera de vivir, de trabajar, de producir, de relacionarnos. Porque además tenemos la posibilidad de inventarnos un mundo mejor, más sostenible, más resiliente. Pero no es fácil y sobre todo necesita de la acción, de una acción ya hacia donde todo cambie. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues yo creo que sobre todo va a ser muy importante la coherencia en el mensaje. El otro día estudiaba lengua justamente con mi hija de 9 años y hablaba de la necesidad de la coherencia en la narrativa. Y yo creo que aquí también en la comunicación, en la universidad, en la administración nos pasa esa situación de departamentos estancos donde mientras yo estoy hablando de una necesidad de transformación ecológica, de necesidad de transformación de la empresa, tenemos otro departamento que está hablando de turismo y de la crisis turística, otro departamento que habla de la necesidad de priorizar la esperanza y el optimismo dentro de la educación. Quiero decir, que en cuanto cerramos un departamento, otro puede estar enviando un mensaje totalmente distinto, incluso contradictorio. Y yo creo que uno de los retos que va a tener
la comunicación en esta transición hacia una economía más sostenible, hacia una transición ecológica, es el aunar y el conseguir que las narrativas, que los discursos sean coherentes entre sí. Creo que cuando hablamos de economía necesitamos estar hablando de emergencia climática, que cuando hablamos de investigación necesitamos estar hablando de emergencia climática, cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de universidad, cuando hablamos de investigación. Y todo ello, cuando yo hablo de emergencia climática, necesito entender que, aunque para mi departamento, para mi dirección, sea el leitmotiv y donde empiezo cada discurso, el público es distinto, el público tiene otro tipo de necesidades, de preocupaciones, y en las cuales tengo que adaptar, tengo que entender cuáles son esas preocupaciones para asimilarlas, para incorporarlas y para que la perspectiva climática forme parte también de la solución, de dar una respuesta a todas las otras problemáticas que también presentan. Entonces, al final, el acertar el tono, el acertar la información, cómo la damos para no ser catastrofistas, para ofrecer esa ventana de oportunidad que creo que existe, que creo que además podemos construirla entre todos, pero en la cual demos datos reales. No escondamos la realidad en un optimismo de vamos hacia un mundo mejor. O sea, no, va a ser muy complicado, va a haber muchas barreras, existen muchas reticencias, va a haber sectores vulnerables que lo van a pasar mal y sectores que van a tener que reinventarse. Y si no somos capaces de trasladar todo eso de una manera que se entienda, de una manera donde podamos asimilar y asumir en qué consiste esa emergencia climática, cuál es el papel que nos toca jugar a cada uno, cuáles son los compromisos y los objetivos a los que nos hemos comprometido y qué significan en nuestro día a día y qué tenemos que hacer para conseguirlos. Entonces va a ser muy difícil y nos vamos a perder en una retórica en la cual la narrativa puede incluso funcionar, pero no nos va a llevar a la acción. Entonces, bueno, yo creo que este tipo de congresos nos van a servir, por una parte, para entender cuál es la información que necesitamos transmitir, cuál es el tono, cuál es el canal, la manera de transmitirla, cómo hacer de esa coherencia en todos los diferentes ámbitos en los que nos movemos y cómo intentar no pasar de un departamento a otro cerrando la carpeta de cultura o de innovación o de ingeniería, sino entender que estamos todos en el mismo barco, que ahora mismo se trata de un reto totalmente calidoscopio y donde cada actor debe aportar su parte. Desde la Administración, la semana pasada aprobamos en las Cortes la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica. Quiere ser una hoja de ruta, ofrecer una serie de instrumentos, proponer una serie de medidas en diferentes ámbitos sectoriales, pero ahora tiene que ser la universidad, tiene que ser la empresa, tiene que ser los medios de comunicación, la ciudadanía, la sociedad, las diferentes administraciones las que lideren esa transición ecológica. Y hacerlo comunicando mucho, hablando mucho entre nosotros, encontrando un lenguaje común, encontrando una manera de transmitir qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, para que no genere un rechazo y una involución en una acción urgente y necesaria en emergencia climática. Muchas gracias. Moltes gràcies, directora general, per les teues paraules i moltes gràcies per haver vingut a la Universitat Jaume I i acompanyar-nos en la inauguració d'aquest congrés.
Buenos días de nuevo a todos los asistentes en la sala y también un saludo muy afectuoso a aquellas personas que nos estáis siguiendo por streaming. En primer lugar, yo quiero empezar con agradecimientos. Agradecer a la dirección académica del Congreso, a él y a todo su equipo. Veo caras conocidas, Susana Barberá, María José Picó, entre ellas. Muchísimas gracias por contar con la rectora para que os acompañe en la inauguración del Congreso. Gracias y felicidades. Felicidades porque habéis tenido la brillante idea de hablar, de crear un foro de reflexión sobre comunicación para la transición verde. Como muy bien decía la directora general, el tema no puede ser más oportuno. Así que mi agradecimiento más sincero al comité científico, a los organizadores, a todos los ponentes, participantes, que estoy segura que a través de mesas redondas, ponencias y conferencias vais a contribuir a avanzar en este tema que habéis elegido para el Congreso. Mirad, nadie duda hoy en día, salvo los negacionistas, que todavía quedan, que la ciencia tiene razón. Nadie duda lo que la ciencia lleva tanto tiempo advirtiéndonos. El cambio climático es una realidad. Tenemos cada vez más evidencia. Además, es una realidad con profundas consecuencias, consecuencias ambientales, pero también económicas y sociales. Para que os hagáis una idea, os contaré una anécdota que me ocurrió a mí esta semana. Esta semana estuve en la inauguración de un laboratorio especializado en la biodegradación de materiales de plásticos, precisamente una spin-off que se ha creado en la Universitat Jaume I. Y los datos que nos proporcionaron son muy contundentes. Nos decían, en 2050 habrá más masa de plástico en el mar que peces. Imaginaros lo que pasará. Y eso es así. Ahora bien, a pesar de la contundencia de este dato, y otros que también tenemos, también coincide con una tendencia al alza, una tendencia que todos somos conscientes. Cada vez son más las personas que no siguen los acontecimientos que ocurren en el día a día. La ciudadanía cada vez está dejando de estar interesada en la actualidad. Y en ese contexto que estamos viviendo es donde congresos como el que hoy nos reúne en la UGE son cada vez más necesarios. Es necesario pensar y repensar la comunicación para lograr tener una consciencia ecológica más amplia a la sociedad. Nos lo recordaba muy bien la directora general, cómo tiene que ser ese esfuerzo colectivo en todos los ámbitos para que esa conciencia de la ciudadanía cada vez sea mucho mayor. Una conciencia que además no genere rechazo y que sea transversal, que afecta a empresas, a instituciones, a toda la sociedad en general, y solo de esa manera podemos avanzar hacia una sostenibilidad real que nos implica a todos. En definitiva, el desafío que tenemos por delante es monumental, es enorme, porque implica cambios en los procesos de producción y de consumo. Y esos procesos de producción y consumo solamente se producirán si se produce un cambio en nuestra mentalidad, una concienciación diferente en la que los medios de comunicación vayan a jugar un papel esencial. En definitiva, el papel de la comunicación, compartiréis conmigo, que es clave para lograr una adecuada difusión de la información y, sobre todo, para crear esa conciencia ciudadana que os comentaba anteriormente, que sea una conciencia comprometida con la transición ecológica y la economía azul. Y si no tuviéramos bastante, todo esto sucede en un momento de transformación en el ecosistema comunicativo. ¿Qué os tengo que decir yo a vosotros del papel de las redes sociales y cómo está transformando la comunicación? Sois expertos, lo sabéis, y es algo que vamos a tener que convivir, transformar y adaptarnos a esta conciencia comprometida con la transición económica y la economía azul. Así, yo creo que el reto que tenemos por delante, el reto que los medios de comunicación tienen por delante, va más allá de transmitir información veraz y objetiva. Es el momento que los medios de comunicación os convirtáis en promotores de un nuevo compromiso cívico con el planeta. Es un reto
que tenemos todas y todos, pero también las empresas, a través de su responsabilidad social corporativa y de su comunicación corporativa, tienen ante sí la oportunidad de reforzar ese compromiso con el medio ambiente y con el planeta. Como veis, estamos en un contexto complejo, pero apasionante. Contexto donde el congreso que hoy nos reúne es más que oportuno. Yo quiero finalizar mi intervención reiterando los agradecimientos iniciales a todas las personas que han hecho posible que hoy estemos aquí hoy, y que uno de los organizadores del Congreso muy bien nos ha recordado al principio de su intervención y a los que yo me quiero sumar a esos agradecimientos. Y un agradecimiento muy especial a las entidades, asociaciones que colaboran en este Congreso, muy especialmente a la Generalitat Valenciana, hoy muy bien representada aquí por la Directora General de Cambio Climático. Muchísimas gracias a todos y a todas y a todos, y muchísimo éxito en este Congreso. Muchas gracias. Y quedamos por inaugurado el Congreso.